¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, tío. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿Cómo muy bien. estás? Todo bien, todo bien. Aquí en cuarentena, ¿no? Como todo el mundo, pero bueno, por lo demás, bien. ¿Estás en ¿Tú? Madrid o en Varna? Estoy en Madrid, bueno, cerca de Madrid, sí. O sea, estuve en Barcelona hasta hace unos meses y ahora estoy Por por Madrid, Madrid. ¿no? Bueno, pues aquí lo que nos ha tocado, lo que nos ha tocado. Ya. Joder, caramba. ¿Y qué? ¿Cómo lo lleváis por allí? Está el tema un poquito heavy, ¿no? Está bestia, sí, sí, desde hace unas semanas está muy... bueno, la gente se lo ha tomado bastante en serio, parece, y nada, está todo muy parado. Y Mm, a nivel pues también, claro, porque los rodajes están parados todos, no hay localizaciones, no hay mm, reuniones, digamos, entonces, pero bueno, nada, todos los proyectos que se estaban preparando están aplazados, digamos. claro. Bueno, Eh, pues a ver cómo va el tema. Yo ya me estoy empezando a enloquecer un poco, la verdad. Todos los días, es que sientes que todos los días es como demasiado monótono, ¿no? sí, no, bueno, Entonces, gracias a que estás cuesta, haciendo cuesta. estos directos, ¿no? Lo llevas un poco mejor, porque si no... Sí, creo que los directos es la forma de aislarme un poco y decir, bueno, me salgo un poco de la rutina de levantarse, comer, leer un poco, no sé qué, aprender. Estoy aprovechando yo bastante para estudiar y todo, pero claro, llega un punto que necesitas ya tirarte por el balcón o algo. Joder. Pero bueno, hay que estar en casa, hay que estar en casa, coño. Claro, sí, sí, sí. Deseando que pase todo esto, claro, y poder volver a rodar, tío. Sí, total, total. Bueno, pues nada, para quien no conozca a Marcos, Marcos del Villar, gran dire de foto, estudiamos juntos en la SCAC de Madrid. Y bueno, pues nada, Marcos, vamos a charlar un poquito de tu trabajo, de tus experiencias. La gente va a ir dejándonos preguntitas por aquí y pues las vamos a ir contestando a medida que vayan saliendo. Nada, cuéntanos una breve historia tuya de cómo empezaste en este mundillo de los rodajes y de la dirección de fotografía. Ostras, pues mira, yo empecé, bueno, empecé antes de estudiar, yo estudié en la SCAC, que estudiamos juntos, estudié allí, pero yo creo que mi interés por la fotografía empezó bastante antes, por la fotografía analógica sobre todo, de carrete y luego digital también, después fotografía fija me refiero. Y, y luego a partir de ahí vino un poco el interés por el cine también, que estudié también antes de entrar en la SCAC y luego ya fue cuando decidí especializarme, digamos, porque tenía mucho interés en ver cómo se hacían las películas, ¿no? Digamos, o sea, en saber cómo se hacían las películas. Un poco como todo el mundo, me imagino, ¿no? Pero la cosa era eso, ¿no? Saber qué era eso de un set de rodaje, ¿no? Para qué servía todo eso que Ujú. hacía, cómo funcionaba la iluminación, sobre todo, ¿no? Que es como lo más... cómo funcionaba la iluminación, los proyectores, por qué se hacían las cosas así, ¿no? Y por ahí vino un poco el interés de estudiar esto. Y luego a partir de ahí, pues nada, la aventura y ir adquiriendo experiencia, ir rodando cosas, cada vez proyectos más con más equipo, más grandes y nada, y seguir y seguir y seguir y esa es la cosa, un poco. ¿Cómo definirías tu estilo o qué es el tipo de luz y de género que te gusta, digamos, trabajar? Pues el estilo, bueno, es difícil. Hombre, mi estilo yo creo que es bastante natural, que, no sé, que habría que definir un poco qué es natural, ¿no? En el sentido, pero bueno, Ujú, creo que me interesan las cosas que parecen bastante reales en cierto sentido y que están justificadas, ¿no? Un poco la luz y todo eso. También a nivel de cámara me gustan las cosas bastante, bueno, no sabría decir, bastante entre clásico y moderno, ¿no? Digamos una cosa, ujú. y no sé, y mi estilo es naturalista, yo creo, un poco, sí. Esa es la idea. Es decir, me gusta trabajar mucho con apliques, por ejemplo, me gusta mucho la luz natural también. Ujú, Eh, cualquier tipo de fuente de luz, digamos, hoy en día también me sirve como proyector, ¿no? O sea, no solo proyectores de cine, sino me gusta probar con todo tipo de fuentes de luz artesanales,
llegar a la localización, ¿no? Y ver un poco lo que hay también y trabajar sobre eso. Entonces creo que es un poco mi estilo, aunque cambia también, ¿eh? Aunque varía, Claro. claro. También tienes bastantes proyectos y trabajos de moda, ¿no? Para marcas de moda también. Eh, cómo es el trabajo, digamos, más enfocado a la moda también, el tema beauty? ¿Cómo sueles trabajar este tipo de textura con las pieles, con la luz? Siempre sueles tener también, pues, modelos que tienen que salir perfectas. ¿Cómo es ese trabajo con la luz sobre todo? Pues, pues quizá en contra de lo que pueda parecer, también es un trabajo bastante natural. Es decir, no trabajo mucho las fuentes de luz solamente para realzar un rostro, por ejemplo, sino que intento que el ambiente general también sea creíble, ¿no? Que sea natural. Y creo que la base de la belleza también, digamos, en este tipo de producciones es una buena modelo, muchas veces un buen modelo, ¿no? O sea, parte de la belleza reside en eso. Y después me gusta, pues eso, que las cosas sean bastante naturalistas. Trabajo mucho en exteriores también, he hecho bastantes piezas de moda, con lo cual ahí la luz es menos controlable, pero bueno, Ujú. también puedes elegir un poco las horas de luz a las que quieres rodar, ¿no? Es interesante siempre dónde situar a la modelo, todo esto. Y en estudio también bastante natural, es decir, no trabajo mucho, por ejemplo, luces solo para realzar un rostro frontal, por ejemplo, como se solía hacer quizá hace un tiempo en moda, ¿no? Ese tipo de Ujú. cosas. Intento no trabajar la luz desde el eje de cámara, sino llevarla un poco más alejada y que sea siempre un ambiente bastante naturalista, ¿no? En ese sentido. Claro, que te genere más un ambiente y un espacio y no tanto enfocado en el personaje, ¿no? Claro, es decir, construir un espacio que sea creíble, ¿no? No llegar a un set y simplemente ubicar una luz para el modelo, ¿no? O la modelo, sino intentar que todo el espacio sea creíble, ¿no? Que sea natural también. También trabajo con luz natural muchas veces en estudio, con lo cual que es un poco la corriente que hay ahora, yo creo, ¿no? Huir un poco de todo ese estilo tan sobreiluminado, quizá, Claro. y tan, sí, tan así, y trabajar un poco de manera más natural, quizá. Sí. Y en cámara, tema de ópticas, ¿qué ópticas sueles usar? ¿Cuáles son las que te gustan? ¿Sueles filtrar también, usar difusiones para las pieles o vas limpio? ¿Cómo es el trabajo de óptica y de filtraje? Pues filtros de cámara, fíjate que no me gustan muchísimo. O sea, he usado algunas veces en algunos proyectos y a veces me he arrepentido de algunos planos, ¿sabes? Cuando tienes duda de si poner uno Ujú, más, dar medio, poner el uno, el 2 o el 3 y tal, luego en algún plano me he arrepentido de haber filtrado demasiado, ¿no? Quizá. Sobre todo que no ujú, puedes, o sea, siempre puedes añadir un poco quizá en pospo, si es un filtro de glow, por ejemplo, o algo así, claro, pero no puedes volver atrás. Y me he arrepentido algunas veces de haber filtrado demasiado. Entonces lo que busco más es elegir las ópticas, más que los filtros. Es decir, si quiero algo más suave, intento ir a unas ópticas más suaves siempre. ujú, Y a diafragmas más abiertos también para conseguir esa suavidad, ¿no? No cerrar mucho. claro, Más que añadir, o sea, más que, por ejemplo, llevar una óptica muy, muy definida y un diafragma alto, y añadir después un Black Promise, todo lo que sea. Entonces, claro. no soy amigo de los filtros, que bueno, que también están bien, ¿eh? A veces. O sea, que hay filtros Ya. que funcionan muy bien y son creíbles, pero me creo más la difusión que añade la óptica, por ejemplo. Una Sí, óptica que total, el otro día, todo diafragma abierto, me resulta más creíble eso que añadir el filtro delante, ¿no? Después, una vez que lo tienes hecho. sí, de acuerdo. El otro día también hablaba, no me acuerdo con quién fue, que, que a veces hay algunos que suelen trabajar simplemente con la óptica, que no les gusta añadir delante del lente, y otros que Claro. les gusta más filtrar y tal. Hay como dos tipos, ¿no? Bueno, también hay gente intermedia, pero hay algunos puristas que me parece bien, ¿no? Porque ya la óptica tiene su textura y su rollo y hay gente que prefiere no meterle nada adelante, ¿no? ¿Qué óptica sueles usar que así que te gusten y tal? Pues de todo. Así en plan nítido me gustan las Ultra Prime, sobre todo. También, mira, las 2.1, por ejemplo, las clásicas estas de Zeiss también me gustan bastante. No tanto en Alexa, pero por ejemplo, cuando hace tiempo, cuando rodé con Red One, la primera vez, me acuerdo, las 2.1 de Zeiss, que no son muy nítidas Mm, con la Red One, que es una era cámara muy que ahora guay. se ha quedado súper desfasada y tal, Mm, pero tenía una
era bastante interesante, tío. Porque no tenía Mm, muchísima nitidez, como las cámaras de ahora quizá, y en combinación con esa óptica quedaba bastante bien. Me claro. gustan más suaves también, tipo las Canon K35, estas también están guay. Ujú. Y, y algo de anamórfico también he usado últimamente. Las Atlas, por ejemplo, de anamórfico están bien también, pero son demasiado perfectas, quizá. No las Las he Atlas, usado yo, las Atlas. ¿las has usado? No, no, que no, no las he usado, las Atlas. Pues no están mal, pero a veces, tío, la sensación es que son esféricas, porque son Ya, muy perfectas de aberraciones. O sea, sí que te ya. hace mato y todo, pero no tienes muchas aberraciones en las esquinas. Entonces eso hace que parezca que has cropeado un esférico, ¿sabes? A veces. Ya, 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 ya. Esférico, mejor algo más suave, ¿sabes? Pero bueno, depende Ujú. también. Lo que estés buscando, claro. Mm. Oye, y también has trabajado varios proyectos en fotoquímico, ¿no? En Super 16, creo, algunos. En ¿Cómo ha 16. sido, cómo ha sido la experiencia hoy en día de estar de grabar de nuevo, de rodar de nuevo en fotoquímico, que cada vez parece que vuelve otra vez bastante, ¿no? Sí, bueno, lleva tiempo volviendo, ¿no? Sí, es como Mm. que ya es más que una De hecho, moda. nunca se fue, ¿no? No, claro, ya de años que lleva de moda ya, es que ya no es ni una moda, ¿no? Ya está como Sí. totalmente. Claro, no tanto aquí quizá, pero hay otros países, por ejemplo, donde rodan mucha publi en 35, tal cual, directamente. Ujú. Muchos de los anuncios premiados recientemente así en festivales y tal están hechos en 35. Y bueno, a mí me gusta mucho rodar en fotoquímico por, por todo, por muchos motivos. O sea, entiendo que añade un poco de complejidad a todo el proceso de producción, especialmente si tienes prisa y tal, a la hora de empezar la post o de empezar el montaje, pero yo creo que la textura es inigualable, por un lado. Mm. También creo que la imagen perdura más, es decir, envejece mejor, ¿no? Pues se Claro. mantiene en 35 o en 16. Y luego hay una parte que me gusta mucho también, que es cuando recibes el material del laboratorio, siempre hay un poco de sorpresa, porque tú no has visto Claro. realmente eso. O sea, no es como el digital, ¿no? Que cuando acabas el rodaje ya puedes ver stills de lo que has rodado, puedes verlo en un grabador, ¿no? Tipo átomos, lo que sea. En 35 o en 16 tú no ves realmente lo que estás rodando, como mucho ves lo que estás encuadrando, por ejemplo. Por Claro. ejemplo, una Bolex, que es una cámara así bastante tradicional, y el visor sirve para encuadrar y poco más. O sea, tú no puedes tener una idea de cómo va a ser la imagen después, ¿no? Y cuando recibes el material de Ujú. laboratorio es como algo nuevo, es como si no lo hubieras grabado tú, ¿no? De alguna manera. Es una sorpresa, digamos. Y, Claro. y me gusta mucho eso. A nivel textura, sobre todo, los ¿Qué, colores también. qué emulsiones sueles trabajar? ¿Hay alguna que tengas más preferida que otra? Pues de Kodak, bueno, ahora mismo solo hay Kodak, de hecho. Hay algo de Fuji, pero no en stock, con lo cual es difícil. Puedes elegir entre Kodak y alguna cosa más que encuentres por ahí, tipo en eBay, cosas así, latas por ahí que Mm. quedaron de... Pero nuevo, hombre, la 250D yo creo que sería de mis favoritas. Ujú. Sobre todo 16, en 35, no sabría decirte, pero en 16 creo que tiene un buen grano y definición y te vale para casi que 250 te vale para exteriores y te vale para... Es muy versátil en ese sentido. Te estoy perdiendo, Marcos. Hay momentos que se corta bastante. No sé si es Ah, que... vale, perdona, perdona. A ver, ahí mejor. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, es que se estaba como quedando, se está quedando congelando la imagen por momentos y el audio se corta también. No sé. ¿Tú me oyes, me oyes ahí? Ah, Te vale, he que se va perdido. así un poco. ¿Qué tal ahora? Hola, hola. Hola, hola, ¿me oyes? Ahí parece que está. Sí, va un poco retrasado, pero sí el audio y el vídeo. Está Instagram saturado de tantos live y tanta cosa.
A ver, te voy a volver a agregar, a ver si reengancha, Vale, ¿vale? Te saco y te meto otra vez. ok. Vamos a ver. Problemas del directo. Los que tengáis preguntas podéis ir dejándolas aquí abajo. Hay un logo donde pone las preguntas y las podéis escribir y así las vamos contestando, Ah, ¿vale? ¿Me oyes bien ahí? te oigo bien, sí, sí. Vale. Marcos, antes nos hacían una pregunta que se había quedado por aquí arriba, que era Álvaro nos preguntaba cómo es tu trabajo luego con el colorista. En 16 o bueno, o en general en digital. Depende de las dos, ¿no? Mm, sí, no he especificado. Pues depende. Eh, hombre, si hay dit en set, por ejemplo, que puede ir haciendo un precolor, que es la idea, pues ya llevas un poco una idea de lo que quieres hacer en color. Y si no, pues llevas allí con el material un poco como lo recuerdas, ¿no? Como recuerdas cómo lo habías rodado. También depende mucho de cómo previsualices en set. Eso es verdad. Que si ya metes una curva muy tal, pues ya tienes una idea de lo que vas a hacer después. Y bueno, a mí en color me gusta bastante probar también, o sea, probar cosas. Sí que llevo una idea normalmente de lo que quiero hacer, de un poco el estilo, alguna referencia incluso, aunque no me gusta demasiado porque a veces al llevar referencias Ya, parece que el colorista tiene que coger la referencia e imitarla, ¿no? Calcarla o igualar los niveles, por ejemplo, igualar el nivel claro. de un verde o de un color o tal, y no es eso, ¿no? Para nada. Entonces, más que referencias, ideas, ¿no? Quizá ideas visuales y... Ujú. Pero bueno, me gusta marcar un poco el tono con algún plano que contenga todo lo que va a ser un poco el proyecto después. Hacer un plano general, por ejemplo, donde haya pieles, sobre todo, también para ir viendo los tonos de las pieles. Eso me hace... Claro. Y ir probando también un poco. O sea, probar cosas, ver qué le parece al colorista también, un poco qué opiniones o qué ideas tiene, ¿no? O cómo lo ve también. Y cuando trabajas en digital, ¿sueles trabajar con LUTs en set de visualización que te creas tú y tal para cada proyecto o trabajas en 709 o cómo trabajas la visualización en digital? Trabajo, pues depende. 709 lo veo muy demasiado, o sea, muy agresivo, es decir, muy contrastado. Ujú. También una cosa que me he dado cuenta con el tiempo es que si tú expones, digamos, el 709 correctamente, luego eso siempre puedes ir a otros sitios, ¿no? Desde ahí puedes trabajar, Ujú. puedes trabajarlo con otro tono, con otros niveles, pero si el 709 se ve bien, como dicen, luego ya siempre se va a ver bien, ¿no? Es como una Sí, referencia, aunque sea bastante conservador en el sentido de que está muy estirada la curva ya, entonces tiendes a contener más los niveles, ¿no? Por arriba y por abajo. Si el 709 se ve bien, luego ya se va a ver bien, ¿no? Estás centrando. claro. Tienes más Pero rango. llevar alguna curva un poco más suave. Por ejemplo, hay una de Arri que es la LCC, me parece, que es de bajo contraste también. En Red hay Ujú. una opción también que es lo 709, pero de bajo contraste. Intento algo que sea un poco neutro, pero rebajarlo un poco de contraste y de intensidad, ¿no? Sobre todo los colores también, porque no solo a la parte lumínica, sino afecta mucho el 709 al color, exagera Ya, muchísimo, tú lo sabrás también. Y claro. cuesta volver desde ahí, ¿no? Sobre todo si Ujú. la edición, por ejemplo, con una luz, yo sí que intento, o sea, si el color se va a hacer con esa, si la edición, perdón, se va a hacer con esa luz, y mucha gente lo ve, mucha gente de producción, de agencia, luego ya es difícil volver a otra cosa, ¿no? Intentar llevarlo Claro. porque Se las nubes... acostumbra al ojo. Por eso me gusta no llevar una curva muy, muy marcada, o si la llevo yo en el monitor en set, que los dailies para la edición no tengan esa curva tan marcada, ¿no? Sino que sean un poco... Ujú. Claro. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo... Bueno, sí, depende del proyecto también, pero digamos para Publi a veces lo que hago es partir del 709 y le bajo un poco los negros, o sea, le quito densidad a los negros para que no sea tan contrastada también. Y a veces, depende del proyecto y tal, o me viro un poquito hacia las cálidas en altas, depende lo que esté haciendo,
Pero para Public es más así, pim pam, a veces suelo partir del 709 y la toco un poquito y ya está. La Ya si tune- es cine o algo, ya me la preparo más y voy buscando también algunas que tengo ya, digamos, mis looks personales y tal, voy buscando y adaptándolas y tal. Ujú. Pero sí, normalmente eso. Lo que pasa que si es verdad que el 709 muchas veces pues es una curva que está muy apretada. A veces te puede interesar, a veces no, ¿no? Entonces también Claro. Y en 16 depende. es distinto porque a la hora de revelar, Claro, normalmente puedes elegir una digitalización o un escaneo en logarítmico, que es lo que se suele hacer, o con un precolor, digamos, con un ajuste ya, ¿no? claro, De tal. Y claro, normalmente te viene el logarítmico, entonces ahí cuando ves la imagen no está muy tratada, con lo cual no hay como una percepción de que tenga de que haya rodado con un contraste mucho más fuerte, ¿no? Sino que partes de cero, digamos, en claro, 16:5, claro. claro, totalmente. Mira, Adriana Valdivia, ¿prefieres mantener el estilo que tuviste sobre el rodaje o también das espacio a que el colorista proponga o dé sugerencias? Sí, siempre doy el espacio a que la colorista o el colorista proponga, desde luego, sí, sí. O sea, creo que una vez que estás ahí en la sala, lo ideal es, si tienes tiempo también, que en rodaje en Publi siempre hay un problema de tiempo, ¿no? Porque se tarda en poco tiempo y tal, pero si tienes tiempo, probar, ¿no? O sea, intentar ver hasta dónde puedes llegar, qué quieres conseguir, ¿no? Qué estilo quieres llevar y sí, o sea, siempre me gusta probar un poco. No ceñirme a una idea y dar pie a que el colorista o la colorista también proponga cosas y diga cómo ve el material, por dónde lo llevaría y que puede encajar con eso. Siempre te suma. Claro, siempre, siempre. ¿Cómo suele ser el proceso creativo que tú tienes? De, digamos, cuando te llega un approach o te llega una historia, el momento ese creativo de pasar del papel al, a la imagen, ¿cómo suele ser tu proceso? Pues depende del proyecto. Claro, si es ficción, por ejemplo, partes más de un texto, ¿no? Porque a veces hay un tratamiento también de si es un corto o lo que sea, pero normalmente partes de un guión. Entonces, mmm, tú lees eso y eso te sugiere unas imágenes, o tienes unas ideas visuales, o vas tomando notas. En Publi normalmente el tratamiento ya lleva asociado unas imágenes. Y entonces sí que viene un poco más marcado a veces, ¿no? De algunos anuncios de referencia, los que quieren que se parezca, o algunas ideas, o planos, o fotogramas ya de otros pelis o rodajes o lo que sea. Y entonces depende, pero bueno, en función de cómo sea el tratamiento, en cuanto lees un poco las ideas y el texto, ¿no? Sobre todo las palabras, lo que quieren contar, eh, ya te surgen como unas ideas visuales ahí, ¿no? De un poco lo que querrías hacer, te recuerda a otras cosas, a otras imágenes que has visto, o bueno, buscas un poco referencias también para hacer propuestas después, porque todas las propuestas que quieras rodar después tienen que venir muy bien basadas en imágenes. O sea, es curioso, pero tienes que encontrar como referencias de todo lo que quieras hacer, ¿no? O sea, de algo que ya esté hecho, digamos. Claro, Muy difícil explicar algo a veces para todo el mundo, sí. ¿no? Y A mí puede ser siempre me pasa igual. El mundo de plan, la referencia es como, hostia, ahora que busco que se parezca, ¿qué tal? a lo mejor es buscarte una ref que exista ya, si es que existe, que a veces es imposible de encontrar o no es algo que no te llevaría horas encontrar, Mm, y enseñarlo, ¿no? Y decir, bueno, es un poco esto es lo que quiero hacer, esta es la idea, ¿no? Visual. Porque ponerlo en palabras a veces es difícil, sí, pero bueno, depende del proyecto, sí, depende de lo que sea, de cómo sea el tratamiento. Hay tratamientos que están muy elaborados ya a nivel de imagen, otros que parten más de texto, ¿no? De ideas, y en función de eso, pues tomas un camino u otro. ujú. Antes nos preguntaba Álvaro que si habías trabajado con HDR. No, no he trabajado nunca con HDR. Estuve en Madrid hace poco en un evento que hubo en la CAM, donde hablaron bastante sobre HDR, sobre el uso de ópticas, sobre los sistemas de monitorización en set de HDR, pero no, nunca he llegado.
a rodar en HDR, digamos. Ujú, Pero bueno, por lo que he visto es interesante. mm. Dentro de que tú puedas seguir manteniendo tu estilo, ¿no? De la fotografía que quieres hacer y un poco las ideas que tienes sobre cómo rodar, ¿no? Y cómo abordar un rodaje, añade opciones, añade cosas y yo creo que eso está bien. Sobre todo a Sí. nivel dinámico, que es muy interesante eso. Ayer tuvimos una charla con Leo, que es colorista, que ha hecho ya varios proyectos para Netflix con HDR, que estuvo interesante, estuvo interesante. Por si a alguien le interesa, que lo pueda ir a ver al canal de YouTube. Sí, la estuve siguiendo, estuvo muy bien. Sí, estuvo muy guay. 10K Foto, ¿cuál es tu proyecto favorito del 2019 y cuál fue el que presentó más retos? Me imagino que proyecto favorito tuyo, porque si te preguntaba por retos. Pues, pues mira, el proyecto favorito de 2019 es un corto, yo creo, hecho en 16 que se llama Cabelo, que está ahora en distribución. Y es un corto que rodamos a lo largo de 2 años, es decir, no Mm. continuo, en jornadas alternas, ¿no? Digamos, o sea, en varios fragmentos a lo largo de 2 años. ¿Y por qué eso? ¿Por una cuestión narrativa? Por una cuestión narrativa, en parte, porque queríamos reflejar el paso del tiempo real, es decir, no queríamos, había bastantes exteriores en el corto, queríamos en parte que realmente hubiera diferentes climas, o sea, que se notara que eran diferentes épocas, ¿no? Y que había pasado el tiempo, incluso por los actores, ¿no? Por la protagonista. Ujú. Es un corto que comenzamos a rodar en 2016, 17 me parece. Primero rodamos la primera escena, el inicio del corto, y luego a partir de ahí fuimos desarrollando el resto de lo que iba a ser el corto, y al final está todo hecho en 16 y fue un reto por eso, precisamente, por un poco por rodarlo todo de esa manera tan tradicional, ¿no? Con una Bolex todo, bueno, con dos Bolex, de hecho. Y, y fue interesante eso, o sea, rodar a lo largo del tiempo, ¿no? No concentrar las jornadas, Claro, sino que fuera un proceso dilatado, ¿no? Digamos. Y bueno, está terminado ahora, está dirigido por Beatriz Vilariño y, ujú, y está en distribución este año. A ver qué pasa con los festivales ahí, que están muchos aplazados, pero, claro. pero bueno, bien. ¿Y fue todo exteriores lo que rodasteis? No, hay interiores también. También hay Hay interiores. la de luz natural y iluminación también, y proyectores y apoyos. Pero hay Qué, bastante exterior y algunos interiores, sí. qué interesante. Y digamos, ¿cuál fue el reto ahí que tuviste a nivel fotográfico de estar durante 2 años rodando en varios momentos eso? ¿Tuviste algún reto que, no sé, cuéntanos algo, alguna experiencia o alguna anécdota así que tuviste interesante? Pues bueno, todo tipo de retos, no solo técnicos, porque la Bolex es una cámara que está muy bien, pero no es una cámara de última generación, digamos, ¿no? Entonces presenta algunos problemillas técnicos de vez en cuando, pero bueno, todo se soluciona. Luego es una cámara que no tiene videoasistencia tampoco. Es una cámara en la que solamente el operador ve, ¿no? Digamos, ve lo que Ujú, está. Entonces eso es interesante también porque todo el equipo un poco deposita su confianza, ¿no? Todo lo que está haciendo en algo que no ve en directo, ¿no? O sea, que no hay una monitorización después y que va a haber un tiempo después, ¿no? Cuando esté revelado el material y tal. Y eso es una manera de trabajar muy curiosa. Es decir, la gente está súper concentrada, tampoco puedes hacer todas las tomas que querrías, ¿no? Puedes hacer menos claro. limitadas. Por lo tanto, es una manera de rodar bastante artesanal, pero que también luego a nivel imagen y textura, yo creo que merece la pena. Y ¿Y lo que ibais rodando lo ibais revelando y lo ibais viendo o cómo era el proceso de revelado? sí, bueno, revelamos, al terminar cada bloque, digamos, fuimos revelando. Sí. O sea, no almacenamos el material y revelamos después, sino que fuimos revelando y ya íbamos viendo un poco lo que habíamos hecho. Pero del bloque más grande, que fueron 4 jornadas de rodaje, me parece, ese lo hicimos todo seguido y luego ya revelamos el final, mandamos a revelar. Hicimos unas 5 latas o 6, me parece, y revelamos al final todo junto, lo mandamos a Londres, por Ujú. el laboratorio aquí donde puedas hacer eso, por desgracia, en España. Ya. Puedes
mandarlo a Londres, puedes mandarlo a Berlín, a Rumanía, en Suecia me parece que también, en Estocolmo en el laboratorio, y nosotros mandamos a Londres. Mandábamos allí todo y luego hacíamos un montaje digital, digamos, sobre DPX. O sea, hacíamos un escaneo fotograma a fotograma, que eso está muy bien porque hay mucha diferencia con el telecine. O sea, el Pero telecine ellos te lo mandaban ya, digamos, a un servidor y tú lo descargas o te mandan un formato físico con los archivos. puedes elegir las dos. Puedes elegir un formato físico, si quieres un disco duro lo mandas tú o puedes comprarlo y que te lo manden, pero nosotros optábamos por el servidor porque es más rápido. Realmente en cuanto está listo el material ya lo puedes descargar, no tienes que esperar al envío del disco duro, digamos. Y, Claro, y nada, te lo bajas. Y hoy en día con las conexiones que hay no creo que sea un problema tampoco. claro. Igual son 300 gigas, ¿no? O cosas así. Pero bueno, ¿Y qué formato? Me has dicho que hicisteis escaneo, ¿no? hicimos escaneo fotograma a fotograma, sí. ¿Y qué Que formato te pasaron TIFF? te pasan DPX, que es una especie, DPX. o sea, es un archivo individual de cada fotograma a 10 Ujú. bits, con la resolución, en este caso está hecho a 2K, y luego eso tú, a la hora de editar, lo ves como una línea, ¿no? Digamos, como un Claro. conjunto, el archivo, el rollo entero. Y esa es un poco la idea de rodar en 16. Qué guay, interesante. Porque siempre tienes como esa mística y valoras mucho más a la hora de apretar el botón y darle al motor, ¿no? Es algo que te hace pensar más, creo yo. No es tan al uso como el digital que, no sé, es más fácil darle al botón, ¿no? Yo lo relaciono con la velocidad que le das al botón de grabar o de motor, ¿no? Sí, Piensas más antes de darle. te lo piensas más, sí, totalmente. Te piensas Y esa mucho. mística de saber todo lo que has medido cuando luego vas al laboratorio y sale algo y dices, hostia, lo que tenía en la cabeza más o menos ha salido o ha salido una cosa totalmente diferente. Totalmente, sí, sí, te lo piensas mucho Es, más, te piensas más el encuadre también, lo miras ahí bastante con precisión. Y luego cuando recibes el material es eso, es eso que has rodado, pero no es exactamente lo que tú has visto, porque nunca Oye, es del todo, ¿no? Es como que siempre hay un poco de sorpresa al recibir el material. y hablando un poco de eso, ¿te ha pasado alguna vez en algún proyecto o algo que has revelado y has dicho, hostia, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te ha pasado Eh, alguna vez? no, En algún plano, aunque sea. no, nunca me ha pasado. Cada vez tengo más confianza en el fotoquímico por eso, porque nunca me ha fallado en plan, joder, no ha salido nada o no vale nada. Jamás me ha pasado eso. Me ha Ya, pasado exponer un plano conscientemente y que luego esté corto de luz, ya. pero yo sabía que iba a estar corto. Igualmente quería rodarlo así o se hizo así porque por alguna circunstancia. Pero, pero nunca me ha pasado en plan, esto que se rodó no vale, ¿sabes? O no ha salido. Por ejemplo, el miedo ese de que no va a salir, Ya. de que, coño, no ha salido nada, está todo negro. Es imposible. No, es Y, posible, pero nunca me ha pasado. O sea, nunca había esa. bueno, bien, bien, bien. ¿Y hay algún proceso que te guste hacer, digamos, algún sin blanqueo, algún forzado, algo que siempre suelas hacer o normalmente lo dejas tal cual? A nivel de exposición dices en 16. Sí, He hecho algún forzado, sí. Y bien, con 500T o con 250, creo que con 250D. Y un stop de forzado. Y bien, o sea, te ayuda bastante y añade grano, pero tampoco es una cosa exagerada. Sí, yo creo que se claro. puede bastante. Pero Bleach Bypass y cosas de estas que se hacían así antes de que hubiera como tanto etalonaje, ¿no? Tantas opciones de color digital, no he hecho y no se suele hacer tampoco, creo mucho. Ya. La gente hace más un procesado normal, ¿no? Y luego ya en color sí que puedes llegar a conseguir un poco el estilo que quieras. Qué guay. 10K foto, increíble. ¿Cuándo lo podrás estrenar? En ese caso, colorizas fotograma a fotograma. No, el DPX es una secuencia de imágenes, pero tú lo ves como si fuera un archivo solo. Exacto. O sea, podrías ver en una carpeta es como una lista de fotogramas, como si fuera un archivo cada fotograma, pero luego cualquier programa de edición lo ve como un Un blog, clip. sí, como un clip, exacto, como un clip. Aquí nos preguntaban también que dónde lo mandabas a revelar. Este lo revelamos en Londres, todo, en Kodak,
que es el laboratorio con el que más he revelado y yo creo que en general funciona muy, muy bien. Eh, Estamos hablando de que revelan en 2 días y cosas así, 16. O sea, en cuanto O sea, despliegue. Sí, tú pides las latas, te las envían, grabas el material, las vuelves a mandar y luego ya te suben a la nube el escaneado, ¿no? Ese es el proceso un poco. el proceso. Y desde que ellos reciben el material hasta que tú tienes el link, digamos, para poder verlo, han llegado a pasar o sea, 2 días a lo mejor. 2 días, tres, Rápido, ¿no? que yo creo que para el material que es y para esto es muy poco, o sea, está muy bien. Son súper ágiles, funcionan muy bien, la calidad del material está muy bien también. Creo que Claro. me en el DPX, porque sí que he hecho algún otro proyecto con un telecine más normal, pero el DPX añade un extra de nitidez, yo creo que se nota bastante, y a nivel color también es como más preciso. O sea, puedes llegar a conseguir un grado de nitidez, si es lo que Claro, quieres, y, alto. Con un 2K en DPX y revelado bien, consigues que se vea bastante bien. y que el de PX ese que son 12 bits, Me parece que son o 10, 16 o cuánto, creo que son 10 o 12. 10 10 o o 12. creo que son 10 bits. Ok. Pero puede que se pueda hacer de 12 también, si te interesa. ¿Y el telefinado en qué formato te lo entregan? El telecine lo hacen en ProRes normalmente, se suele hacer en En ProRes. ProRes. Si necesitas algo más rápido, lo puedes hacer en ProRes, sí. Sí, sí. O si quieres ya Guay. ir a etalonar con eso, una cosa así más pequeña, Ujú, se pueden hacer en ProRes. claro. Adrián Valdivia, ¿suelen hacer siempre bracketing por proyecto o ya van seguros siempre de dónde llega la cámara que pidieron? No entiendo bien la pregunta yo. ¿De dónde llega la cámara que pidieron? ¿Suelen hacer bracketing por proyecto o ya van seguros siempre de hasta dónde llega la cámara que pidieron? Yo no la entiendo bien la pregunta, ¿tú? Bracketing como una doble exposición, ¿no? Para luego Ujú, conseguir más rango dinámico, ¿no? Me parece. sí, Pero creo que es sobre el rango dinámico, entiendo, ¿no? Algo así. sí, lo que pasa que, a ver, ya van seguros siempre de dónde está. Cine Bueno, digital Adrián, y bracketing como tal, o sea, no se hace una doble exposición que después se mezcla y todo eso. Hombre, en HDR sería algo parecido, pero si no es HDR solo hay una, o sea, no hay varias exposiciones, ¿no? Digamos, solo hay una. Mm. o sea, corrida de exposición. Creo que lo que quiere decir es que, no sé, que te vas hacia las altas, que sobreexpones un poco, me imagino. No sé, no entiendo Sí, bien. sí, eso en Eh, 6, por ejemplo, sí que es una ventaja que es que aguanta mucho, sobre todo la sobreexposición. O sea, es difícil quemar algo de manera que se vea mal, ¿no? O sea, que sea recuperable o que no tenga textura. Porque siempre las luces altas conservan una cierta textura, aunque sea un golpe de luz duro sobre una pared blanca, siempre conserva una cierta masa. ujú. Pero bueno, Mira, Camosa, pruebas de cámara, supongo. Camosa, gran director de foto también trabaja mucho en Fílmico. ¿Qué tal es el grano luego de pasar por el telecine, Olivares? bien, es bastante fino. Yo creo que si haces un escaneo fotograma a fotograma es más fino todavía. O sea, el grano se vuelve más agradable. No sé si se reduce un poco incluso. A pesar de que aumenta la nitidez, o al menos es mi percepción, ¿eh? Yo creo que aumenta la nitidez un poco con el DVX, con el escaneo fotograma a fotograma. El grano Ujú. es, es fino, o sea, no es un grano que sea desagradable nunca. Hombre, si coges una 500T y la fuerzas mucho y tal, pues, Claro, también dependerá la emulsión y cómo la hayas expuesto y todo, ¿no? pero nunca es exagerado, yo creo que aguanta bastante. Eh, a ver, ¿qué más dice por aquí? Claro, me refiero si ven que tanto puede sobreexponer y no perder información. Sí, pruebas de cámara he leído por ahí que ponía antes. Y Ujú. era eso, a probar un poco hasta dónde puedes llegar con la cámara, ¿no? Eh,
Sí, hombre, en 16, sí, alguna vez hice pruebas, pero bueno, más o menos ya vas teniendo una percepción, o sea, una idea cuando vas probando y vas rodando de hasta dónde puedes llegar con eso. O sea, cuántos stops te admite por encima, Claro, luego cuánto es tolerable, ¿no? A nivel de imagen, que una cosa esté sobreexpuesta, digamos, o que esté por encima de la piel, ¿no? Cuánto es hasta dónde puedes llegar en el sentido de que luego sea aceptable para verlo bien y tal. También depende mucho de dónde lo veas, claro, no es lo mismo verlo en una pantalla de ordenador que en una pantalla más grande después, varía mucho. claro. Eh, ¿Has hecho trabajos en blanco y negro en film? Sí, he hecho con doble X, me parece, de Kodak. Doble X o triple X, doble X. Hice uno para el Festival de Cine Chino de Madrid hace, hace unos meses. Y nada, era un corto que rodamos en Barcelona en 16 con Bolex y en blanco y negro. Y es muy guay. O sea, la textura que consigues es muy chula y no se parece a rodar en color y después ponerlo en blanco y negro. Bueno, Claro, estar tentado de hacer también, yo creo que merece la pena. O sea, si quieres algo en blanco y negro y lo tienes claro cómo lo quieres y tal, merece la pena la emulsión en blanco y negro porque añade una textura distinta. y también el rango te baja un poquito, ¿no? En blanco y negro la emulsión. Te sale un poquito más contrastado todo, digamos, Mm, y el rango te lo baja un poco, es decir, tienes que contener un poquito más por arriba y por abajo también, yo creo. Si no quieres enterrar demasiado, también tienes que ser un poquito más conservador en el contraste. Pero claro. el de grano también es muy bonito, las pieles, aunque no tenga color, como representa las pieles con el grano, también es bastante guay. Sí. Ujú. Mira, Leo Zuluaga, colorist, o sea, ¿ves diferencia de ruido y definición si el delivery del scan es en ProRes versus DPX? ¿Ves diferencia del ruido y definición? Sí, sí, sí. Yo, o sea, claro, no he hecho una prueba de, en plan, una Técnica, súper bueno. técnica. A No, ojímetro, ¿no? claro, no he hecho no he ido a un laboratorio y tal, pero sí que he puesto un fotograma de DPX al lado de uno de ProRes y yo he notado más nitidez en el DPX, sí. Simplemente por la técnica, por cómo se hace, ya debería tenerlo, porque estás yendo fotograma a fotograma con más resolución realmente. Es decir, aunque tú luego lo exportes a 2K, el escáner de fotograma a fotograma tiene más megapíxeles ya. Escanea como si fuera una imagen, digamos, y tiene más resolución. Con lo cual, aunque luego lo comprimas un poco y tal, yo creo que consigues más definición, más cuerpo en la imagen. Se ve como más hecho todo. Yo creo que sí. Habría que verlo, habría que rodar la misma imagen digamos, bueno, en una lata y luego procesarla dos veces, ¿no? Hacer los escaneos. Pero yo creo que sí que consigues un resultado un poco más nítido. ¿Sí? Oye, se me ha olvidado antes preguntarte en el proyecto este que hiciste con Bea de los 2 años, ¿cuánto metraje utilizasteis, te acuerdas? Y creo que unas seis latas, yo creo, seis o siete de 400 pies, que son 10 minutos por lata más o menos, 10-30 me parece. Ujú. Con lo cual nos pone 60-70 minutos de bruto. Mm. Qué guay. ¿Y ya tenéis el corto montado y todo? ¿Ya está Está, festivaleando? está en Distri y nada, a ver qué tal. Sí, Qué está ahí. guay. ¿Qué duración tiene al final la pieza final? Me parece que son 14, 15 minutos, 13, 14 por ahí. Sí, sí, para verlo Interesante. como una hora o así, bueno, está bien. Hombre, rodas menos que Pero yo. no, Te contiene un poco más igual, pero no, pero está bien. pero no se puede ver todavía en ninguna plataforma, ¿no? No, está en distribución, digamos. Pero Claro. claro, está en privado, digamos. Ujú. Oye, ¿cómo sueles trabajar también el tema de la subexposición? Me acuerdo el corto que hiciste con Giaggi, el de Howl se llamaba, ¿no? Ujú. Eh, Cuando tienes escenas, digamos, que me acuerdo de esa que tiene pues también una luz azul que entra por la ventana, que está la chica mirando el televisor,
las escenas, digamos, en digital, en subexposición, ¿sueles trabajarlas ya con ese nivel o te vas un poquito más arriba y luego en post sueles bajar un poquito para apretar y bajarle luz y mantener consistencia en los negros? ¿Cómo sueles trabajar la subexposición en digital? Pues varía un poco, yo creo que en función de la cámara. Con Alexa, por ejemplo, me atrevo más, o sea, me atrevo más a exponer ya como quiero luego el resultado y dejarlo ya un poquito subexpuesto incluso, porque veo que luego en las zonas bajas, es decir, en las sombras, mantiene cierta textura. Con otras cámaras no me atrevo tanto porque creo que luego va a ser peor, o sea, no va a mantener esa información, entonces soy un poco más conservador. Por ejemplo, con Sony o, bueno, depende. Soy un poco más, tiendo a centrar un poco más, es decir, lo llevo un poquito más alto y luego en postproducción lo bajo, ¿no? Pero depende mucho de la cámara, yo creo. O sea, hay cámaras que también cada cámara te da una textura, Claro. un poco la idea, ¿no? Que defiende mucha gente. Es decir, si tú quieres una imagen subexpuesta, eh, subexponla ya en rodaje, porque así tienes la textura propia de la cámara, ¿no? No estás haciendo una imagen perfecta, no centrada, y luego lo estás bajando, sino que ya estás teniendo un poco el grano propio de la cámara, cómo la cámara representa los colores cuando está subexpuesta también, que eso varía bastante. Y, y puedes hacerlo así, pero en general depende de la cámara. O sea, sí que también es muy difícil a veces previsualizar algo en set que luego va a ser más oscuro. O sea, que todo el mundo lo vea muy luminoso, ¿no? Si luego realmente tú lo vas a querer más oscuro, mucho más oscuro, vas Ujú. a quererlo, imagínate, pues lo que serían dos diafragmas, ¿no? En postproducción, cosas así. Entonces, yo creo que hay que verlo un poco también cómo se va a ver después, cómo quieres que se vea después. Pero en función de la cámara, te la puedes jugar un poco más o menos, ¿no? Depende del sensor con el que estés trabajando. Ujú. Eh, digamos que cuando estás en situaciones de baja luz, eh, ¿cuáles son los riesgos a los que no puedes llegar, digamos, a nivel de exposición? Eh, a mí hay muchas veces que también alumnos o gente que me ha preguntado como, oye, ¿cómo sé hasta dónde puedo exponer por abajo? ¿Cuál es tu experiencia que puedas decirle a la gente también a la hora de exponer forma de onda, no bajas de tantos ires? ¿Cómo es tu trabajo en esos momentos de subexposición? ¿Algún consejo que puedas darle a la gente? Pues yo diría que hay que probar un poco, que es lo principal. O sea, es muy difícil realmente establecer cómo trabajar con subexposición con un forma de onda, que sí que es muy útil el forma de onda, pero tampoco puedes decir, mira, a partir de tanto nivel no se ve ya, o estás estropeando, digamos, la imagen, ¿no? Yo creo que es cuestión de probar un poco. También luego hay, yo que sé, hay pelis que subexponen mucho, ¿no? Y a la gente le parece bien, es decir, no sé, es complicado definir dónde están los límites, ¿no? De lo que es correcto o de lo que es aceptable para ser visto después en una pantalla y de lo que no. Pero yo creo que la base es la prueba, o sea, ver diferentes situaciones y probar, ¿no? O sea, Y probar un poco. probar a ver qué te sale. También depende de lo que estés subexponiendo. Claro, hay zonas de la imagen que igual no te interesa ver, que no contienen información o que quieres llevarlo a un negro casi absoluto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que tener algo de cuidado con las pieles, diría, porque, claro, no es lo mismo etalonar una piel que esté en una exposición media o centrada que esté muy subexpuesta, ¿no? Cuando la piel está muy subexpuesta es difícil conseguir un color eh, determinado, ¿no? Si quieres después que tenga un tono de piel concreto, llevarlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que probar. O sea, es cuestión de jugársela un poco Sí, y nada, ir sí. probando. ¿Tú cómo lo haces? No sé. No, es que te pregunto eso porque, y me gusta mucho la respuesta, porque muchas veces eh, siempre te suelen preguntar esa pregunta desde un punto de vista técnico, ¿no? Claro. Como cuál es la exposición correcta y ese tipo de cosas. Entonces, claro, es interesante saber que lo correcto y lo académico realmente, pues está bien saberlo y conocerlo, pero muchas veces a nivel narrativo quieres saltarte ese tipo de exposición correcta y exposición académica y todo eso.
y te interesa ir a niveles que por textura, por grano, por lo que sea, pues te interesa, dependiendo de la cámara y tal. Entonces, pues es muy interesante siempre hacer ese tipo de pruebas y saber si te gusta o no te gusta, no solo a nivel técnico, sino a nivel narrativo. Por ejemplo, hay momentos que la Alexa a niveles subexpuestos, en lo que tú decías, ¿no? Si mantienes las pieles y tal, pero el nivel de grano, de ruido que te da y tal, pues es un ruido orgánico que te puede funcionar muy bien, que no tiene por qué ser malo. Quizá, si lo comparas desde un punto de vista técnico, ese ruido sería pues feo o sería incorrecto, pero desde un punto de vista técnico-matemático, ¿no? Desde el punto de vista artístico y narrativo, pues interesa. Entonces, creo que esos dos mundos a veces la gente tiende a separarlo y a hacer las cosas técnicas correctas y te olvidas de la parte narrativa, que es lo interesante también. Sí, Entonces, a mí siempre me pasa con los alumnos de doméstica, sobre todo, que suelen preguntar eso, como, no, ¿y la exposición correcta cuál es? ¿Y dónde tal? Y esa pregunta, hay que saber usar un forma de onda, por ejemplo, o un histograma. O sea, yo creo que es fundamental entenderlo, cómo funciona y saber usarlo. Pero también hay que transgredir un poco lo estándar, ¿no? Lo común. O sea, una vez que sabes usarlo, que sabes cómo funciona, que sabes cuáles son los niveles y qué representa eso, yo creo que hay que jugársela un poco también. O sea, hay que transgredir claro, normas, que es lo que está haciendo el cine últimamente, ¿no? Bueno, depende, ¿no? No todo el cine, pero en las películas de los últimos, yo qué sé, 5 años estamos viendo planos que dentro de lo correcto o estandarizado de los libros de cómo hay que exponer una imagen serían totalmente incorrectos, ¿no? A nivel de exposición, o sea, estarían mal, ¿no? De sí, niveles, porque no se ve nada, porque hay mucha silueta, porque tal. Pero, sí, como he dicho, lo importante es la parte narrativa, o sea, qué estás contando, ¿no? Lo más importante de todo. claro, Cómo funciona el histograma, pero hay que saber qué estás contando también y cuándo te puedes permitir jugártela muchísimo, hacer cosas totalmente fuera de lo común o llegar a un nivel de oscuridad, ¿no? De tal manera ujú, que llevarlo muy bajo. Hay un director de foto que me gusta mucho que se llama Pau Esteve, que es catalán, que tiene una peli que se llama Caníbal, que ganó el Goya en 2013, me parece, 2013-14. Y, y creo que se mueve mucho en los mínimos. Yo lo digo así, es decir, juega mucho a qué es lo mínimo que se puede llegar a ver, ¿no? O sea, cuando una imagen se lee o cuando ya te has pasado, ¿no? Ya no se ve nada, digamos. Y se mueve mucho en esa película, sobre todo, entre el mínimo, entre, vale, estoy viendo algo, sé lo que está pasando, pero estoy ya a un punto de que deje de verse, ¿no? De que quede ya por debajo de los niveles normales, ¿no? Y eso es mm, interesante, saber un poco dónde están los límites, ¿no? De lo que se puede hacer o de lo ya. convencional. Sí, ahí es complicado porque siempre dependerá de dónde vayas a ver ese material. Claro. Yo me acuerdo en una peli que hice eso, una escena en la cual me arriesgué bastante y lo hice bastante subexpuesto todo. Y bueno, el rodaje, en la sala de color, todo guay, pero claro, luego, por ejemplo, en la pantalla del cine te encuentras con lámparas que están a medio gas y pues obviamente pues se ve mucho más apagado y tal, entonces claro, es el grande dilema de siempre de donde vayas, pues lo vas a ver diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Juego de Tronos, con el capítulo ese tan conocido y tal, que claro, suma más el streaming, suma más que la gente a lo mejor lo veía con una ventana al lado y tenía más luz que la propia tele, mal calibrados los televisores, entonces claro, el tema de la subexposición es delicada sobre no de hacerla quizá, sino del punto cuando vas a visualizarlo en diferentes plataformas o diferentes televisores o salas o lo que sea, ¿no? Es complicado siempre por lo menos la experiencia que yo he tenido. Ujú. Sí, totalmente. O sea, sí, o sea, Es un luego poco incontrolable. juega otro papel ahí que no puedes controlar, pero que cambia mucho la imagen totalmente. Sí, total. Bueno, últimas preguntitas que a las en punto nos corta Instagram. Eh,
Hola David, estoy haciendo el curso online que tienes en doméstica y me encanta. Gracias por compartir parte de tus conocimientos. Gracias. Eso no es una pregunta, es una afirmación. Lina tienen sus propias cámaras personales para foto y vídeo. Si es así, ¿cuáles? Pregunta para ambos. Pues tú, David. Y Yo es que pues tengo una Sony A7S II, pero no, la verdad casi no la uso. La uso para grabar alguna cosita y tal, y ya, tanto como para fotos como para vídeo. Cuando me voy de viaje, fotos con el iPhone, y ya, no. Bueno, tengo también una, que la tengo en España esa, una medio formato, una Brónica que me compré, que de hecho la compré por eBay y no la he usado todavía, ahí la tengo. yo tengo una Brónica también de fotos. Y de fotos tengo de 35 varias Nikon y tal. Pero de vídeo digital no tengo nada, o sea, propio nada. Lo que tengo es de 16. Tengo algo de material de 16, una Bolex y tal. Pero digital es que como cambia tanto y cada Ya, proyecto y funciona tanto por alquileres y depende, ¿no? Depende del rodaje, de la productora y tal. No tengo nada, o sea, nada propio digital. Todo por alquiler, sí. mm, Según se alquila y ya está. También así puedes rodar con más variedad, ¿no? El problema de comprarte un claro, material es que luego la textura de tus proyectos siempre es lo mismo. va a ser siempre. Porque claro, Sí, estarás tener las mismas ópticas, ¿no? Amortizarlas, todo. En cambio, lo sí, bueno de total. rodar, por lo menos, es que tú puedes variar. Cada proyecto es distinto y puedes intentar buscarte un material distinto si quieres conseguir una textura determinada. Total. Sergio Pellín, ¿cómo te llevas con directores, productores y agencias que están cerrados a propuestas más arriesgadas? Pues depende, hay de todo. Hay productoras que se atreven más a hacer cosas un poco más arriesgadas y hay dos que son más convencionales. Pero bueno, yo creo que se trata de convencer un poco. Hay que tratar de persuadir a la gente de que rodar eso de un plano de una manera determinada es bueno para la narrativa de la pieza, de la publi, del anuncio, de lo que sea. O sea, que no es una decisión, no es que trates tampoco de hacer cosas locas porque sí, ¿no? Sino que se Claro, trata de generar imágenes que cuenten lo que quiere contar la marca por sí mismas, ¿no? Imágenes que contengan información y que sean creativas también, que llamen la atención un poco, ¿no? Y totalmente, esa es la idea, yo creo. totalmente. Pues bueno, Marcos, ya casi estaría esto. Muchas gracias por... Mira, Beatriz, vea qué pasa. Por ahí está. Muchas gracias por tu tiempo, por contar tus experiencias. No sé si hay algo que quieras añadir, que nos Eh, hayamos dejado. y por este rato y nada, que está muy bien esto que estás haciendo. Que en tiempos de cuarentena está bien este tipo Soy de, influencer en tiempos este de cuarentena. tipo de propuestas para, pues sí, para comentar las cosas con la gente, que es cuando más se aprende también, ¿no? Hablando con otros y compartiendo un poco Ujú. opciones e Sí, de ideas y acuerdo. todo esto. Mm. Alguien decía por ahí el otro día que en estos tiempos que estamos tan aislados es cuando más unidos estamos todos Sí, en la parte digital sí, desde luego. Sí, y sí. sí, 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 Más sí, creativo totalmente. para conectar a la gente, ¿no? Para Sí, total, compartir con total. la gente bien, eso que está muy bien. Mm. Mm. Pues Marcos, pues muchísimas gracias, tío, por estar. Espero que nos veamos pronto y nada, que vaya bien la cuarentena y espero que nos veamos pronto. Eso, lo mismo, que vaya muy bien todo y nada, te mando un abrazo. Vale, lo mismo, Marcos. Muchas gracias a todos por estar ahí y Chao. nos vemos mañana con otro invitado. Chao, Marcos. Gracias. Chao a Chao. todos.